Mientras luchaba por mi vida en la UCI, mamá me abandonó por la fiesta de mi hermana, quien me dijo, tú puedes sola. Sobreviví sin ellas. Mientras ellas celebraban, hice una llamada. 1 hora después, mi teléfono no paraba de sonar. Lo dejé sonar. Mi nombre es Valeria Ayes. Tengo 36 años. Soy gerente de proyectos, propietaria de una casa y madre soltera de una niña llamada Lily. 9 días. Ese fue el tiempo que estuve en la UCI después de que mi apéndice se rompiera. Y la infección se convirtió en sepsis. 9 días con un ventilador. 9 días en los que los médicos no estaban seguros de si lo lograría. Mi madre, Brenda, me visitó una vez durante 5 minutos. Luego se fue a la despedida de soltera de mi hermana Ashley en Savannah. Ashley me envió un mensaje mientras aún estaba con oxígeno. Necesito más a mamá ahora mismo. Siempre has sido la fuerte. Tenía razón. Soy fuerte. Pero mientras yo luchaba por respirar, Ashley no solo estaba celebrando. Estaba firmando papeleo, moviendo dinero y solicitando convertirse en la tutora legal de mi hija de 7 años. Tenía $42,000 de mis ahorros y un abogado con un pago inicial. Yo tenía una pulsera de hospital y una llamada telefónica. Hice esa llamada el 9º día. 3 semanas después, vi a mi hermana caminar por el pasillo. La dejé llegar al altar primero. Si alguna vez has sido la persona que todos asumieron que estaría bien, quédate conmigo porque yo casi no lo estuve. Era un martes por la tarde de octubre. Había estado en el trabajo desde las 7 de la mañana. Estaba gestionando 3 construcciones concurrentes para Robe Construction Group, una modernización comercial en Dublín, un desarrollo residencial fuera de Westerville y una mejora de inquilinos en el centro que había estado sangrando presupuesto durante 6 semanas seguidas. Mi compañera de trabajo Sara siempre decía que funcionaba con cafeína y terquedad. No se equivocaba. Alrededor de las 2 de la tarde, lo sentí, un tirón agudo en la parte baja del lado derecho de mi abdomen. Había sentido algo similar la noche anterior, pero lo había atribuido al estrés. Teníamos una reunión con el subcontratista programada para las 4. Me dije a mí misma que lo superaría. No lo superé. A las 2:15, estaba en el suelo. Sara llamó al 911 antes de que pudiera siquiera pedírselo. Recuerdo estar tumbada en la alfombra con mi credencial de la empresa aún prendida a mi blazer, pensando, esto es vergonzoso. Recuerdo a los paramédicos cortando mi manga para ponerme una vía intravenosa. Recuerdo las luces fluorescentes del techo de la ambulancia. Lo que no recuerdo es que ningún miembro de mi familia estuviera allí. Encontraron un apéndice roto. Cuando me abrieron, la infección ya se había extendido. El cirujano usó la palabra sepsis de la forma en que lo hacen las personas de su profesión, con calma, eficiencia, despojado de todo el terror que esa palabra conlleva para los demás. Le dijo a Sara, porque Sara era quien estaba en la sala de espera, que las siguientes 72 horas eran críticas. Mi madre, Brenda, se enteró 4 horas después. Llegó al hospital la noche siguiente. Yo ya estaba con el ventilador en ese momento, lo que significaba que no podía hablar, no podía hacer preguntas, no podía estirar la mano y agarrar el brazo de la mujer que me había dado a luz y decir, por favor, quédate. Se paró en la entrada de la UCI. No se acercó a la cama. No me tomó la mano. Se paró en el umbral y le preguntó a la enfermera de turno de noche, una mujer seria y sensata llamada Eleanor Vance, si yo estaba estable. Eleanor le dijo que yo estaba crítica pero aguantando. Mi madre asintió, miró su reloj y dijo, tengo un vuelo a las 6 de la mañana. Y luego preguntó algo más. Algo que Eleanor Vance escribiría en su cuaderno de registro esa noche porque le pareció inusual. Mi madre preguntó, ¿quién tiene el poder notarial médico por ella ahora? ¿Estará bien? ¿Qué puedo hacer? No. Me quedo. ¿Quién tiene el poder notarial? Eleanor le dijo que no conocía los detalles de mis documentos legales. Mi madre dijo que creía que podría estar en un cajón de la cocina. Luego se fue. Estuve en la UCI durante 9 días. Mi madre me visitó una vez durante menos de 5 minutos y lo pasó preguntando por el papeleo.
Mientras tanto, 150 metros al sur en Savannah, Georgia, mi hermana Ashley comenzaba el primer día de su fin de semana de despedida de soltera. Lo sé por las historias de Instagram. Brunch con champán en River Street, batas de satén rosa a juego, una pancarta que decía última juerga antes del anillo, colgada en la pared trasera de una suite de hotel. 8 mujeres riendo en una plaza de Savannah con pajitas de papel y sombreros ridículos. El tercer día de mi hospitalización, mi tía Laura, la hermana menor de mi madre, la única persona de mi familia que había conducido directamente a Columbus cuando se enteró de lo sucedido, llamó a Ashley directamente. Le dijo que la infección era peor de lo que los médicos habían esperado inicialmente. Le dijo que la próxima actualización vendría del cirujano. La respuesta de Ashley llegó 11 minutos después por iMessage. Ella siempre ha sido la fuerte. Mamá necesita estar aquí para mí ahora mismo. Valeria lo entendería. Laura tomó una captura de pantalla. Aún no sabía por qué la necesitaba. Solo sabía que algo andaba mal con esa frase y la guardó. Esa misma tarde, Ashley voló de regreso a Columbus, no al hospital, a su apartamento en Upper Arlington, donde recogió el coche de su prometido Ryan Peterson y condujo a Beslan Elementary, la escuela de mi hija Lily, y la retiró. Le dijo al personal de la oficina principal que era la tía de Lily y que había habido una emergencia familiar, lo cual era cierto. No dijo que la emergencia familiar era yo. No dijo que la madre de Lily estaba en cuidados intensivos a 12 metros de distancia con un ventilador. Dijo que había habido una emergencia y que se llevaría a Lily a casa por un tiempo. Beslan Elementary envió una confirmación por correo electrónico del cambio de recogida. Fecha y hora, 15 de octubre de 2025. El correo electrónico fue a una cuenta a la que no podía acceder. Estaba inconsciente. No sabía que mi hija había sido sacada de la escuela. No sabía que mi madre había activado un documento legal mientras yo estaba sedada. No sabía que mi hermana ya había contratado a un abogado 3 semanas antes de que yo pusiera un pie en ese hospital. Solo supe una cosa cuando finalmente abrí los ojos el 9º día, con los tubos siendo retirados cuidadosamente y una enfermera diciendo mi nombre una y otra vez suavemente hasta que me trajo de vuelta. La primera palabra que salió de mi boca fue Lily. Eleanor dudó. Solo por un momento, justo el tiempo suficiente. Esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Para entender lo que hizo Ashley, tienes que entender quiénes éramos en nuestra familia. Soy Valeria. Soy 4 años mayor. Siempre fui la que manejaba las cosas. Esto comenzó cuando tenía 8 años. Mi padre, Robert, tuvo un accidente laboral que lo dejó con un problema de espalda y una confianza fracturada. Nunca volvió a ser el mismo después de eso. No inútil, no ausente, pero disminuido de una manera que hizo que mi madre asumiera el papel de quien tomaba las decisiones y la hizo resentir el peso de ello. Necesitaba a alguien que compartiera ese peso. Miró a sus 2 hijas y tomó una decisión. Me eligió a mí para llevarlo, no porque fuera más fuerte. Tenía 8 años. Ningún niño es más fuerte. Me eligió porque era callada y capaz y no lloraba cuando las cosas eran difíciles, y eso facilitaba seguir añadiendo a la pila. Ashley era más suave. Lloraba fácilmente, sentía las cosas ruidosamente, necesitaba más seguridad. Mi madre lo interpretó como vulnerabilidad. Lo protegió. Llevó a Ashley a audiciones de ballet durante 10 años, se sentó al fondo de cada recital y le dijo a Ashley que era extraordinaria. No se equivocaba. Ashley era talentosa. Pero hay una diferencia entre nutrir a un niño y construir una persona que cree que el mundo le debe un aterrizaje suave. Pagué mi universidad por mi cuenta. Solicité todas las becas que pude encontrar, trabajé 20 horas a la semana en un restaurante en el centro y me gradué con una certificación en gestión de proyectos y $11,000 en préstamos. El día que obtuve esa certificación, le envié a mi madre una foto mía en el estacionamiento, sonriendo. Ella respondió 12 minutos después. ¿Linda? Ashley acaba de reservar un lugar para el bridal shower. ¿Crees que el Riverside Club es demasiado caro? Me senté en mi coche durante mucho tiempo después de eso. Me casé a los 29. Su nombre era Mark Hensen. Era encantador y presente y luego, muy lentamente,
un extraño. Nos conocimos en una conferencia de gestión de proyectos en Cincinnati y salimos durante 2 años antes de que aceptara casarme con él, lo cual, en retrospectiva, es el tipo de detalle que te hace preguntar qué esperabas y si esperar hubiera ayudado. No lo habría hecho. Las cosas que Mark estaba haciendo, las estaba haciendo independientemente de cuánto esperara. Duramos 3 años. Me enteré de que había estado viendo a alguien de su oficina durante la mayor parte del segundo año. No una aventura, una relación. Ella sabía de mí. Sabía de Lily. No sé qué le pasó después de que Mark se fue. No pienso en ella. Nos divorciamos cuando Lily tenía 2 años. El acuerdo me dio la custodia exclusiva. Mark cedió sus derechos parentales 14 meses después de que el divorcio fuera definitivo. No porque yo lo presionara, sino porque había aceptado una oferta de trabajo en Portland y quería un nuevo comienzo. Pagó la pensión alimenticia por orden judicial. Apareció en 2 navidades y luego las llamadas cesaron. Lily tenía 4 años para entonces. No tiene un recuerdo fuerte de él, lo que he pasado años decidiendo que es una misericordia. La reacción de mi madre al divorcio fue: te dije que trabajabas demasiado. Ashley no va a cometer ese error. El matrimonio de Ashley va a ser diferente. Lo dijo de pie en mi cocina. Lily dormía arriba. Acababa de decirle a mi madre que mi marido me había engañado y se había ido. Y su respuesta fue una comparación. Asentí. Lavé los platos. No lloré delante de ella. 3 años antes de todo esto, mi abuelo, Walter Hayes, falleció. Era el padre de mi padre. Firme, práctico, el tipo de hombre que mostraba su amor presentándose, lo que significaba que me lo mostraba principalmente a mí. Yo era la que lo llevaba a sus citas con el cardiólogo. Yo era la que lo ayudaba a organizar sus finanzas cuando su memoria empezaba a fallar. Yo era la que estaba sentada a su lado en las últimas semanas. Su testamento me dejó su casa en Dublín, Ohio. La casa fue tasada en $295,000. Escribió una nota para acompañar el legado. Decía: Valeria es la que me visitó, me ayudó y construyó algo real. Ashley no fue mencionada en el testamento. La noche después de la lectura, me llamó. No dijo felicidades. Dijo: siempre supiste cómo ser la favorita, incluso con un muerto. Colgué. No volví a llamar. Y noté que algo cambió en ella después de eso. Un endurecimiento, un nuevo cálculo. Empezó a ser más amable con Lily, apareciendo más en mi casa, ofreciéndose a cuidarla, llevando a Lily al cine, al parque, a clases de cerámica los sábados. Parecía generoso. Parecía una tía que quería estar cerca de su sobrina. Ahora sé que no era eso, o no solo eso. En junio de 2023, Ashley fue diagnosticada con insuficiencia ovárica primaria. No podría concebir un hijo de forma natural. Su prometido, Ryan, quería hijos. Ashley quería una familia. Y en algún lugar en la distancia entre lo que podía tener y lo que quería, miró a mi hija. Esta niña de 7 años con los ojos de su abuela y mi terquedad ya completamente intacta, y comenzó a planear. Ella y Ryan se comprometieron en enero de 2025. En primavera, Ashley había comenzado a investigar las leyes de tutela de emergencia en Ohio. Yo no lo sabía. Se lo preguntó a mi madre en un chat grupal en agosto. Solo hipotéticamente, dijo. Mi madre le envió un enlace a un artículo. Solo informativo, dijo. Nadie me lo dijo. El 28 de septiembre de 2025, Ashley pagó una tarifa inicial a un abogado llamado Marcus Green. Me enfermé 16 días después. Permítanme ser precisa con la línea de tiempo porque esto no fue una reacción. Esto no fue un familiar afligido tomando una decisión de pánico. Este fue un plan que precedió a mi enfermedad en más de 2 semanas. Y lo único que hizo mi hospitalización fue darles la oportunidad de ejecutarlo. 2 años antes, cuando estaba refinanciando la hipoteca de mi casa, mi abogado me había recomendado firmar un poder notarial duradero designando a alguien para que manejara las decisiones financieras en mi nombre en caso de que quedara incapacitada. Es una práctica estándar.
Es responsable. Puse a mi madre porque en ese momento era el adulto más estable en quien confiaba para manejar algo importante sin causar caos. Tenía $42,000 en una cuenta de ahorros en First Midwest Bank. 6 años de depósitos metódicos. Había estado construyendo esa cuenta por 2 razones. El fondo universitario de Lily y la posibilidad de comprar la casa de Walter de la herencia si la situación legal alguna vez lo requería. No la tocaba para emergencias. No la tocaba para vacaciones. No la tocaba para nada. El 15 de octubre de 2025, el día después de que me ingresaron en el hospital, mientras estaba sedada, intubada y completamente incapaz de hablar por mí misma, mi madre activó el poder notarial. A las 2:14 de la tarde, una transferencia bancaria de $42,000 salió de mi cuenta de ahorros de First Midwest. La anotación en la transferencia decía, reserva para gastos médicos, autorizada por BAYES, POA. Fue directamente a la cuenta corriente conjunta de Ashley y Ryan Peterson. El 17 de octubre, 2 días después, el Grandview Ballroom en Columbus recibió un depósito final de $41,500 para la recepción de la boda Ayes Peterson. Ese pago provino de la cuenta conjunta de Ashley y Ryan. Los $500 restantes se pagaron a Marcus Green. Mi cuenta de ahorros, que había construido durante 6 años, se vació en una sola transacción. El dinero pagó el lugar de la boda de mi hermana, y mi madre firmó los documentos. También el 17 de octubre a las 10:23 de la mañana, Marcus Green presentó una petición de emergencia para la tutela temporal de una menor en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Franklin. La menor nombrada en la petición era Lily Jensen Ayes, de 7 años. La solicitante era Ashley Marie Ayes. La petición declaraba que la madre de la menor estaba incapacitada sin expectativa de recuperación a corto plazo y que se requería una colocación estable inmediata. Adjunto a la petición había una declaración de un médico que confirmaba mi incapacidad y mi pronóstico incierto. La declaración estaba firmada por un Dr. Arthur Jenkins. El Dr. Arthur Jenkins había renunciado a su licencia médica en 2021 después de un acuerdo por negligencia. No había ejercido la medicina en 4 años. Era un hombre jubilado que jugaba al golf con mi padre. Firmó la declaración durante el almuerzo como un favor a la familia de un amigo. Nunca me había examinado. Nunca había estado dentro del Ohio State Bessemer Medical Center. Su nombre no aparece en ninguna parte de mis registros hospitalarios. El Tribunal del Condado de Franklin emitió una orden temporal basada en esa presentación. El tribunal requirió una audiencia formal dentro de los 30 días, lo que le dio a la orden una ventana de vencimiento que dependía de una de 2 cosas. O yo no me recuperaría a tiempo para impugnarla, o me recuperaría, pero no tendría los recursos o el conocimiento para luchar contra ella antes de la fecha límite. Ashley había contratado a Marcus Green el 28 de septiembre. Ese fue el día en que aseguró su plan de contingencia. Me enfermé el 14 de octubre. Todo lo que siguió sucedió con una precisión que es difícil de observar sin sentir el frío que se asienta en el pecho. Mi tía Laura fue el único miembro de la familia que se quedó. Se tomó 2 semanas libres del trabajo y condujo desde Dayton con una bolsa de noche y una determinación por la que nunca he podido agradecerle lo suficiente. Se sentó en esa habitación todos los días. Trajo un libro que no leyó. Trajo un pequeño jarrón de flores que no se regaron y se marchitaron al final de la semana. Ella estaba allí. También escuchó cosas. El 6º día, Ashley vino al hospital. No entró en la UCI. Se quedó en el pasillo fuera de la sala y habló con la enfermera de la estación. Laura regresaba de la cafetería cuando lo escuchó. Ashley preguntó cuánto tiempo esperaban que durara la situación. No si estaba mejorando. No que necesitaba hacer la familia. ¿Cuánto tiempo más esperan que dure esto? Laura lo escribió en un pequeño cuaderno que había estado guardando desde el primer día. Escribió la fecha, la hora, las palabras exactas que escuchó y quién estaba presente. También escribió lo que vio después de que Ashley se fue. Mi madre saliendo al pasillo y contestando una llamada del número de Ashley. Mi madre hablando en voz baja, girándose hacia la ventana, mi madre asintiendo. Cuando me desperté el 23 de octubre, aún no sabía nada de esto. Sabía mi nombre y sabía el nombre de mi hija,
y sabía que estaba viva cuando no había estado segura de que lo estaría. Eleanor me quitó el tubo de respiración con manos tranquilas y experimentadas. Me dijo que estaba en el Ohio State Besner. Me dijo la fecha. Me dijo que había estado en cuidados intensivos durante 9 días. Pregunté por Lily. Eleanor dijo que estaba a salvo. ¿Está con tu familia? Pedí hablar con ella. Eleanor dijo que vería qué podía hacer. Nadie me trajo un teléfono. Nadie entró en esa habitación para explicarme. Mi madre llegó esa tarde con una caja de muffins y la compostura de una mujer que no había hecho nada malo. Dijo, gracias a Dios que estás bien, y dejó los muffins en la silla y comenzó a hablar de lo difícil que había sido la última semana para todos. Miré la mesa junto a mi cama. Había una carpeta azul. El tipo que usan las oficinas de abogados para documentos de clientes. No la había notado antes. La puse sobre la cama y la abrí. La etiqueta en el frente decía, tutela de Lily Jensen Hayes, Tribunal de Sucesiones del Condado de Franklin. Leí cada página, con la vía intravenosa aún en mi brazo. Bata de hospital, equipo de monitoreo sonando cada 30 segundos. Leí el nombre de mi hija listado como una niña que necesitaba un lugar. Leí el nombre de Ashley como solicitante. Leí el nombre y la dirección de Marcus Green. Leí la declaración del Dr. Arthur Jenkins y su afirmación de que era poco probable que recuperara la capacidad de tomar decisiones en un futuro previsible. Y leí la fecha en que Marcus Green había sido contratado. 28 de septiembre, 16 días antes de que sintiera esa primera punzada en mi costado en mi escritorio de la oficina. Dejé la carpeta. Miré por la ventana. El cielo afuera estaba plano y gris y de octubre. No lloré. Abrí el cajón de la mesita de noche. En algún lugar de allí, porque nunca iba a ninguna parte sin ella, estaba mi billetera. Y en la ranura para tarjetas detrás de mi licencia de conducir había una pequeña tarjeta de presentación ligeramente desgastada. David Reed, abogado de sucesiones, Dublín, Ohio. Walter me la había entregado en la mesa de su cocina 2 años antes de morir. Dijo, guarda esto. Algún día necesitarás un buen abogado, Valeria. Los hombres honestos son más difíciles de encontrar de lo que la gente cree. Tomé el teléfono del hospital y marqué. Laura dormía en la silla cuando mi madre se fue. Había estado haciendo eso, durmiendo en ventanas cortas, despertándose para verificar, durmiendo de nuevo durante 9 días seguidos en una silla que no estaba diseñada para dormir, en un edificio que olía a aire reciclado y antiséptico, en una ciudad que no era la suya. Había conducido 2 horas y media desde Dayton el día que escuchó que me habían ingresado. Había llamado a su supervisor, explicado la situación y pedido una licencia sin esperar aprobación. Había empacado una bolsa que se suponía que duraría 3 días y todavía estaba allí 9 días después con un suministro cada vez menor de ropa limpia y una terquedad férrea por la que le estaré agradecida el resto de mi vida. Las flores que había traído la primera semana se habían marchitado por completo. El libro en su regazo estaba boca abajo en la misma página en la que había estado desde el 3er día. La observé dormir por un momento. Esta mujer que se había tomado 2 semanas de su vida para sentarse en una habitación y estar cerca de mí cuando nadie más lo haría. Cuando se despertó y me encontró observándola, me tomó la mano y comenzó a llorar antes de que pudiera decir una palabra. Dijo, me quedé todas las noches. No sabía qué más hacer. Dije, es suficiente. Tú eres suficiente. Se secó la cara con el dorso de la mano. Y luego, con la eficiencia de una mujer que se había estado preparando para decirme algo difícil durante días, metió la mano en su bolso y sacó el cuaderno. Me habló de la activación del poder notarial. Dijo que había intentado preguntarle a mi madre al respecto, pero que le habían dicho que era para gastos médicos y que no era asunto suyo. Me habló de la recogida en la escuela de Lily. Me habló de Ashley de pie en el pasillo preguntando cuánto tiempo más. Me habló de mi madre saliendo a contestar esa llamada. También me mostró su teléfono, la captura de pantalla. Ella siempre ha sido la fuerte. Mamá necesita estar aquí para mí ahora mismo. Valeria lo entendería. Lo leí 2 veces, no porque necesitara leerlo de nuevo, sino porque estaba memorizando la fecha y hora. 16 de octubre,
11:42 de la mañana. Día 3 de mi hospitalización. Savannah, Georgia. Le devolví el teléfono. Aquí hay algo sobre ser el fuerte que nadie te dice. Significa que la gente practica contigo. Prueban cuánto puedes absorber. Calibran su negligencia contra tu resiliencia. Y como nunca te rompes donde ellos pueden verlo, creen que las rupturas no son reales. Creen que el fuerte no necesita lo que todos los demás necesitan. Que el fuerte no siente lo que todos los demás sienten. Mi hermana había pasado 32 años observándome absorber cosas sin romperme. Había llegado a la conclusión de que yo era un recipiente sin fondo. Se equivocó, pero el error le fue útil. La tarde siguiente, mi madre regresó. Esta vez trajo una caja diferente de productos horneados. Se sentó en la silla junto a mi cama con la postura de una mujer que había ensayado sus líneas. Esperé a que terminara de acomodarse y luego le pregunté claramente sobre el poder notarial. Dijo, te estábamos protegiendo, Valeria. El dinero está a salvo. Lo resolveremos una vez que estés mejor. Pregunté por la solicitud de tutela. Se quedó en silencio durante 3 segundos. Los conté. Luego dijo, Ashley solo intentaba asegurarse de que Lily estuviera cuidada. Ama a esa niña. Dije, sal de mi habitación. Ella empezó a discutir. Lo dije de nuevo. Ella recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Y justo antes de salir al pasillo, se giró y dijo con el tipo de autoridad agotada que había estado usando conmigo desde que tenía 8 años, estás molesta. Necesitas descansar. La vi irse. La vi sacar su teléfono en el pasillo. Eleanor Vance, que estaba actualizando un gráfico en la estación de enfermería, también la vio. Esa noche, David Reed condujo desde Dublín. Era un hombre tranquilo de unos 60 años, con el tipo de quietud que proviene de haber estado sentado con documentos difíciles en habitaciones difíciles durante mucho tiempo. Se sentó, aceptó la carpeta azul y la leyó sin hablar durante 4 minutos. Luego levantó la vista y dijo, Valeria, esto no es solo una solicitud de tutela. La declaración del médico adjunta aquí. Este médico se jubiló en 2019, y cuando verifique la firma con los registros de su licencia, no coincidirá. Dije, ¿cuándo podemos empezar? Dijo, ya he empezado. También me dijo algo que aún no había relacionado. Me dijo que una petición de tutela presentada en circunstancias de emergencia requería que el solicitante demostrara que el padre estaba incapacitado y que no había una disposición alternativa, lo que significaba que Ashley no solo había presentado papeleo. Había construido un argumento legal de por qué ella y no nadie más, ni Laura, ni un amigo de la familia, ni Mark, que había cedido sus derechos pero seguía siendo legalmente el padre de Lily, era la colocación de emergencia adecuada. Ella lo había estructurado cuidadosamente antes de que yo me enfermara. Le pregunté a David cuánto tiempo teníamos. Dijo que la orden temporal tenía una ventana de revisión de 30 días y que el reloj ya estaba en marcha. Dijo que necesitábamos movernos rápido y correctamente. Miré el calendario de mi teléfono. La boda de Ashley y Ryan era el 15 de noviembre. La audiencia de revisión caería 3 días antes. Miré a David. Él me miró. Dije, quiero que ella camine por el pasillo primero. Se quedó en silencio un momento. Luego, ¿puedes darme 3 semanas? Dije, sí. Durante los siguientes 10 días, desde una habitación de hospital y luego desde mi propio sofá con una almohadilla térmica y una computadora portátil, David Reed y yo construimos el caso. Lo primero que hizo fue contactar a First Midwest Bank. Con mi autorización y los documentos de poder notarial en mano, solicitó un historial completo de transacciones de mi cuenta. La gerente del banco, Susan Witte, proporcionó registros completos. Lo que esos registros mostraron no era ambiguo. El 15 de octubre a las 2:14 de la tarde, se transfirieron $42,000 de mi cuenta de ahorros a una cuenta corriente conjunta de Ashley Maria y Ryan Alan Peterson. La descripción de la transferencia decía, reserva para gastos médicos, autorizada por BAYES, POA. No había facturas médicas adjuntas a esa transferencia. No había confirmaciones de pago del hospital.
No había nada que conectara ese dinero con mi atención en el Ohio State Bessemer Medical Center porque el Ohio State Bessemer Medical Center no había recibido ni un solo dólar de esa cuenta. Mi seguro, que era proporcionado por el empleador a través de Hard Rock Construction Group, había manejado la facturación directamente. Mi cuenta de ahorros había sido vaciada con un solo propósito. David obtuvo los registros del Grand View Ballroom. Luego, 17 de octubre. Depósito final de recepción de $41,500. Fuente, cuenta corriente conjunta de Ashley y Ryan. 2 días después de que mi dinero llegara a esa cuenta. Leí el recibo del lugar 2 veces. Mis $42,000 habían pagado la boda de mi hermana. Los $500 restantes habían pagado a Marcus Green. Me quedé con eso durante mucho tiempo. La segunda pieza vino de la Junta Médica de Ohio. David presentó una solicitud de verificación sobre la licencia y la firma del Dr. Arthur Jenkins. La respuesta de la Junta llegó en 48 horas. La firma en la declaración del médico presentada con la petición de tutela no coincidía con la firma registrada en los archivos de licencia del Dr. Jenkins. Además, el Dr. Jenkins había entregado su licencia en 2021. No estaba legalmente autorizado para firmar ningún documento que representara una opinión médica. La declaración adjunta a la petición de Ashley fue, en el mejor de los casos, firmada por un hombre sin autoridad para firmarla. En el peor de los casos, fue falsificada. David contactó al Colegio de Abogados de Ohio y presentó una queja contra Marcus Green. Cuando Marcus recibió la notificación de la investigación del colegio, comenzó a cooperar. Proporcionó toda su correspondencia por correo electrónico con Ashley. En un correo electrónico con fecha del 10 de octubre, 4 días antes de que me enfermara, Ashley le había escrito a Marcus: encuentra un médico que pueda firmar la declaración de capacidad. Yo me encargaré del resto. No escribió eso después de mi hospitalización. Lo escribió 4 días antes. Marcus también, a petición de Ashley, le proporcionó un desglose completo de los costos para un procedimiento de adopción en Ohio. Sus notas documentaron su pregunta específica: ¿qué sucede si la madre biológica lo impugna? No estaba planeando cuidar a Lily en una crisis. Estaba planeando adoptar a Lily. Lo había estado planeando durante meses. La crisis fue simplemente el mecanismo. La tercera pieza provino del cuaderno y el teléfono de Laura. David fotografió cada página, cada captura de pantalla, el e-mensaje de Savannah, la entrada sobre Ashley en el pasillo del hospital, la entrada sobre mi madre recibiendo una llamada del número de Ashley mientras se alejaba de la UCI. Cada elemento individualmente era sugestivo. Juntos, formaron una línea de tiempo que documentaba la premeditación de múltiples participantes. La cuarta pieza requirió una conversación con Ryan. David lo contactó a través de un intermediario. Ryan accedió a hablar. Lo hizo, David me dijo después, con la conmoción mesurada de un hombre que se está dando cuenta en tiempo real de que la persona con la que iba a casarse no es la persona que creía que era. Ryan dijo que había sabido de los sentimientos de Ashley con respecto a Lily. Había sabido que quería ser madre. No había sabido de la solicitud de tutela. No había sabido de los $42,000. No había sabido que su cuenta conjunta había recibido fondos transferidos de los ahorros de la hermana de su prometida mientras esa hermana estaba en un ventilador. Dijo que ella usó esa cuenta para pagar el lugar de la boda y luego pidió hablar directamente conmigo. Atendí la llamada. No gritó. No puso excusas. Dijo: Valeria, lo siento. No lo sabía. Le creí. Tenía la voz de alguien que acababa de ver cómo el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Le dije que agradecía que lo dijera. Y luego le dije que lo que sucedería a continuación sería su elección y que no se lo iba a hacer más fácil ni más difícil. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo: entiendo. El 1 de noviembre, me dieron de alta del hospital. El 2 de noviembre, David presentó una moción de emergencia para desestimar la petición de tutela, adjuntando mis registros completos de alta hospitalaria, una carta de mi médico tratante confirmando la recuperación completa y la capacidad de toma de decisiones restaurada. Y la carta de verificación de la Junta Médica de Ohio confirmando que la firma del Dr. Jenkins no era válida.
La jueza Emily Stone del condado de Franklin emitió una suspensión de la orden temporal el mismo día. El 3 de noviembre, conduje a la casa de Ashley en Upper Arlington. Ella abrió la puerta principal cuando vio mi coche. Se quedó completamente inmóvil cuando vio a David Reed de pie a mi lado. Lily vino corriendo de algún lugar del interior y me golpeó en el abdomen antes de que nadie pudiera decir una palabra. La abracé en la entrada durante mucho tiempo. Sentí su corazón latir contra mi pecho. Y pensé, no hay nada en este mundo que valiera los 9 días que pasé sin saber dónde estaba. Mientras regresaba a mi coche con la mano de Lily en la mía, Ashley gritó desde la puerta, «Valeria, esto no es lo que piensas». No me di la vuelta. Hay un tipo específico de paciencia que se requiere para dejar que algo se desarrolle en tus propios términos después de que alguien ha pasado meses tratando de controlar el resultado en los suyos. No tengo una buena palabra para ello. No es perdón. No es indiferencia. Es la decisión de dejar que el peso de lo que hicieron se asiente en el suelo antes de intentar moverlo. La gente me pregunta si la espera fue difícil, si pasé esas 3 semanas enojada, reviviendo lo que se había hecho, construyendo y reconstruyendo el caso en mi cabeza. La respuesta es que no particularmente. Para cuando tuve el panorama completo, ya había superado la parte en la que se sentía como una herida. Se sentía más como geometría. Cada pieza tenía un lugar. Cada documento tenía una función. La ira se había consumido por sí misma. Y lo que quedaba era algo más frío y útil. Llevaba a Lily a la escuela por las mañanas. Volví a trabajar en Arrobe la segunda semana de noviembre. Trabajando medio día desde casa al principio y luego días completos en la oficina al final de la semana. Mis colegas fueron cuidadosos conmigo, de la forma en que la gente lo es cuando saben que ha sucedido algo grave y no quieren preguntar. Sara me traía un café todas las mañanas sin hacer de ello un problema. Eso fue suficiente. Tenía 3 semanas. El 5 de noviembre, David envió una carta de demanda certificada tanto a Ashley Hayes como a Brenda Hayes. Fue directa. Citaba la transferencia bancaria, la activación fraudulenta del POA y el estatuto de robo civil según la ley de Ohio. Demandaba la restitución total de $42,000 en un plazo de 7 días. Declaraba que el incumplimiento resultaría en un informe inmediato a la oficina del fiscal general de Ohio y la presentación de una demanda civil. La respuesta de Ashley llegó como un mensaje de texto a mi número personal. ¿Podemos hablar de esto? Por favor, no hagas nada loco. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. ¿Loco? Esa fue la palabra que usó. No lo arreglaremos. No lo sentimos. No, aquí está el dinero. Llamó a la rendición de cuentas locura. Dejé el teléfono y no respondí. Mi madre llamó 3 veces en 48 horas. Lloró en la segunda llamada. Dijo cosas como, esto es un asunto familiar y vas a destruir todo, y Ashley cometió un error, pero te ama. Dejé que esas llamadas fueran al buzón de voz. No estaba lista para hablar con ella. No estaba segura de si alguna vez estaría lista de la manera en que ella quería que estuviera, que era lista para absorberlo de nuevo y darlo por terminado. Pasaron 7 días. No llegó ninguna restitución. David presentó la demanda civil. La oficina del fiscal general de Ohio abrió una investigación sobre la activación del POA. Brenda Hayes recibió una notificación formal de que era objeto de una posible investigación de fraude financiero civil y se le aconsejó que contratara a un abogado. Contrató a alguien de inmediato. Marcus Green, enfrentando la queja del colegio de abogados y la exposición civil que conllevaba, había estado cooperando desde la semana anterior. El alcance completo de su correspondencia por correo electrónico con Ashley era ahora parte del archivo de David. Documentaba la contratación del 28 de septiembre. Documentaba el correo electrónico del 10 de octubre pidiéndole a Marcus que encontrara un médico que pudiera firmar la declaración de capacidad. Documentaba las preguntas específicas de Ashley sobre adopciones impugnadas y el costo de proceder sin el consentimiento de la madre biológica. Cada pieza se había ido construyendo hacia algo. Y ahora tenía que decidir dónde iba a aterrizar ese algo. Envié la confirmación de asistencia a la boda de Ashley y Ryan el 8 de noviembre. Un invitado,
Valeria Ayes. Escribí, muy feliz de celebrar con ustedes en el campo de notas, porque había un campo de notas y me pareció la cantidad justa de cuerda que darle. Ella respondió en 1 hora. Estoy tan contenta de que estés allí. Significará todo. He pensado mucho en ese mensaje en los meses transcurridos. Creo que ella realmente lo creyó. Creo que se había contado a sí misma una versión de la historia en la que mi aparición en su boda era la prueba de que la familia había cerrado filas en torno a lo que ella había hecho y había optado por no verlo. En la que yo aparecía porque eso es lo que hace la fuerte. Porque yo absorbo las cosas, porque el recipiente no tiene fondo. Creo que lo creyó hasta que Michael Adams entró por la puerta. Antes de la boda, me quedaba una conversación más que tener. Vergüenza. Mi padre, Robert Ayes, me llamó el 10 de noviembre. No por indicación de mi madre. Llamó desde su teléfono personal un domingo por la tarde, cuando sabía que mi madre estaba en su club de lectura. Dijo que había estado leyendo los documentos que David había enviado. Dijo que había hablado con Ryan. Se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de decir algo sustancial. Luego dijo, debería haber estado allí. Debería haberme opuesto. Lo siento, Valeria. Fue la primera disculpa que recibí de cualquiera de mis padres. Fue imperfecta y tardía, y aún no estaba segura de qué hacer con ella, pero podía escuchar en su voz que lo decía en serio. Que tenía 66 años y acababa de ver claramente algo que no había estado viendo durante la mayor parte de su vida adulta. Dije, te escucho, papá, y acepto que lo dices en serio. Pero aceptar tu disculpa no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Necesito que entiendas eso. Dijo que lo entendía. No sé si le contó a mi madre sobre esa llamada. El 12 de noviembre, David confirmó que todo estaba en orden. El oficial de procesos judiciales, un hombre llamado Michael Adams, había sido informado. La demanda civil y la citación serían entregadas el 15 de noviembre a las 2:47 de la tarde. La ceremonia del Grandview Ballroom estaba programada para comenzar a las 3. Le pregunté a David si estaba seguro del horario. Dijo que había hecho cosas más difíciles. Dije, no estoy haciendo esto para arruinar una boda. Me miró por encima de sus gafas y dijo, sé que lo estás haciendo porque todas las personas en esa sala han visto a Ashley ser celebrada durante años, y necesitas que vean lo mismo que tú viste. No tenía nada que añadir a eso. Antes de contarles lo que sucedió en esa boda, quiero preguntarles algo. Si tuvieran todo esto, los registros bancarios, los correos electrónicos, la firma falsificada, la línea de tiempo, todo, ¿habrían esperado o la habrían confrontado en el momento en que se despertaron? Dejen su respuesta en los comentarios. Realmente necesito saber si no soy la única que eligió esperar. Me desperté el 15 de noviembre a las 6:30 de la mañana. Lily dormía al final del pasillo. Laura iba a quedarse con ella al mediodía. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina y leí la carpeta una vez más. No porque lo necesitara. Conocía cada documento de memoria. Lo leí porque necesitaba sentir el peso antes de entrar en esa habitación. Necesitaba recordar que lo que llevaba no era una queja. Era evidencia. Mi madre llamó a las 9. Dijo, Valeria, hoy se trata de Ashley. Necesito que sepas lo feliz que es este día para ella. Por favor, solo deja que hoy sea suyo. Miré el teléfono. Lo puse boca abajo sobre la mesa. No tenía idea de que hoy también era mío. El Grandview Ballroom es un edificio histórico convertido en el lado este de Columbus. Techos altos, pisos de roble, ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde de esa manera particular que hace que todo parezca una fotografía. El tipo de lugar que cuesta exactamente la cantidad de dinero que cuesta si has pasado 6 años construyendo una cuenta de ahorros y tu hermana ha pasado 3 semanas esperando que dejes de respirar. Llegué a las 2:15. El estacionamiento ya estaba lleno. 120 invitados, la mayoría ya adentro, dirigiéndose a sus asientos en esa especie de cámara lenta festiva que ocurre antes de una ceremonia. El florista había hecho algo elaborado con rosas color marfil a lo largo de cada banco. El cuarteto de cuerda estaba calentando en la esquina.
La luz de la tarde entraba por las altas ventanas exactamente como sabía que lo haría. Robert Hayes estaba cerca de la entrada cuando entré. Me vio y se quedó inmóvil por un momento. Luego asintió, solo una vez. Fue la frase más compleja que me había dicho. Mi madre estaba al otro lado de la habitación. Se movió hacia mí de inmediato, su rostro mostrando algo que no era del todo una sonrisa ni del todo una advertencia. Dijo en voz baja, Valeria, por favor. Dije, solo estoy aquí para celebrar, mamá. Encontré un asiento en el medio de la sala. Buenas líneas de visión. Dejé mi bolso en la silla a mi lado y esperé. Ryan estaba de pie cerca del altar con su padrino, un amigo de la universidad, alguien que no conocía. Me vio cuando me senté. Cruzó la habitación y me estrechó la mano. Su rostro era el de un hombre que había estado despierto varias noches seguidas y había llegado a un lugar de claridad agotada. Dijo lo suficientemente bajo como para que nadie más pudiera escuchar, gracias por venir. Necesito hablar contigo después. Dije, lo sé. En la habitación de las novias, la dama de honor de Ashley aparentemente le había dicho que yo estaba allí. Lo sé porque ella no salió. La ceremonia estaba programada para comenzar en 40 minutos, y Ashley Hayes, que nunca había dudado de una habitación en su vida, no mostraba su rostro. A las 2:47 de la tarde, un hombre con un traje gris carbón entró por las puertas principales del Grand View Ballroom. Llevaba un maletín de cuero y un sobresellado. Habló brevemente con uno de los coordinadores del evento, quien señaló hacia la parte trasera del lugar. Se movió por la habitación con la eficiencia pausada de un hombre que había hecho esto muchas veces. El cuarteto de cuerda seguía tocando. Las velas estaban encendidas. Los invitados comenzaban a acomodarse en sus asientos. Michael Adams caminó hacia la puerta de la habitación de las novias y llamó. La dama de honor abrió. Desde donde estaba sentada, no pude escuchar el intercambio. Lo que sí pude escuchar fue la voz de Ashley atravesando el ruido ambiental de 120 personas. ¿Qué? Ahora mismo. La música continuó durante otros 30 segundos y luego se detuvo. La habitación cambió, no ruidosamente, no dramáticamente, sino de la forma en que lo hacen las habitaciones cuando todos dejan de hablar a la vez. Las cabezas se giraron. La gente que había estado mirando sus programas levantó la vista. Ashley salió de la habitación de las novias. Iba vestida de novia. Era de color marfil y ajustado, y había pasado 6 meses decidiendo sobre él. Tenía el cabello recogido. Su maquillaje estaba terminado. Se veía exactamente como se supone que debe verse una novia, excepto que sostenía una citación civil y su rostro se había puesto del color de las rosas marfil. Caminó hacia el centro de la sala. Sus ojos recorrieron a los invitados. Me encontraron. Toda la sala la observaba ahora. Las 120 personas que habían venido a celebrarla observaban a una novia caminar hacia su hermana en un salón en completo silencio, sosteniendo un documento legal. Lo dijo lo suficientemente alto como para que las primeras 3 filas escucharan, hiciste esto a propósito. No me levanté. No levanté la voz. La miré y dije, sí, solo esa palabra. David Reed había entrado por una entrada lateral durante la confusión alrededor de Michael Adams. Caminó ahora hacia el frente de la sala, dejó una carpeta sobre la mesa cerca del altar y habló con el tipo de voz mesurada que se escucha en una sala grande sin necesidad de ser ruidosa. Dijo, señor Peterson, estos son los registros bancarios que confirman que se transfirieron $42,000 de la cuenta de ahorros de Valeria Hayes a su cuenta corriente conjunta el 15 de octubre de 2025, mientras la señorita Hayes estaba sedada en cuidados intensivos. Esta es la petición de tutela de emergencia que su prometida presentó en el condado de Franklin el 17 de octubre, 2 días después de esa transferencia. Y esta es la confirmación escrita de la Junta Médica de Ohio de que la declaración del médico adjunta a esa presentación no era válida, firmada por un médico que no ha tenido una licencia médica desde 2021. Abrió la carpeta y la dejó sobre la mesa frente a Ryan. Ryan la miró. No dijo nada. Tomó la primera página. La leyó. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar las velas. Ashley dio un paso hacia Ryan.
Dijo, Ryan, esto no es. Ella está haciendo esto porque está enojada. Esto no es lo que parece. Ryan dejó la página. La miró. No parecía enojado. Parecía alguien a quien acababan de entregarle un mapa de un país que creía conocer. Dijo, el abogado fue contratado el 28 de septiembre. No fue una pregunta. Ashley dijo, puedo explicarlo. Él dijo, ella se enfermó el 14 de octubre. Tú contrataste al abogado. 28 de septiembre. Silencio. Mi madre se levantó de la primera fila. Su voz era tensa y controlada. Esto es un asunto familiar. No pertenece aquí. Mi padre se levantó a su lado. Puso su mano sobre su hombro suavemente y dijo, Brenda, detente. 2 palabras. La primera vez en 37 años de matrimonio que Robert Hayes le había dicho detente a su esposa en una sala llena de gente. Mi madre se sentó. Me levanté de mi asiento. No porque lo necesitara, sino porque tenía algo que decir y quería decirlo de pie. Miré alrededor de la sala a los invitados que habían venido a celebrar a mi hermana. A sus amigos que la conocían desde hacía años y probablemente conocían una versión de mí solo a través del relato de Ashley de quién era yo. A la familia de Ryan que nunca me había conocido en absoluto. A mi padre de pie junto a mi madre en la primera fila. Dije, estuve en la UCI durante 9 días. No le pedí a nadie que se quedara. No llamé a nadie para quejarme. Solo sobreviví. Y mientras hacía eso, mi hermana estaba presentando papeleo para llevarse a mi hija usando mi dinero con una firma falsificada en un documento médico. No estoy aquí para arruinar una boda. Estoy aquí porque todas las personas en esta sala merecen saber a quién están celebrando. Me volví a sentar. Dejé que el silencio hiciera el resto. Ryan Peterson miró a Ashley por un largo momento. Luego tomó la carpeta y salió del Grandview Ballroom por la puerta lateral. No fue al altar. No regresó. La boda no sucedió. Conduje a casa esa tarde en ese tipo de silencio que viene después de que algo grande ha pasado. Lily dormía cuando llegué. Laura estaba sentada en la cocina con una taza de té que ya se le había enfriado. Me miró a la cara cuando entré y dijo, fue suficiente. Me senté frente a ella. Pensé en la palabra suficiente por un momento. Dije, fue verdad. Eso es suficiente. El teléfono sonó durante los siguientes 3 días sin parar. Ashley, mi madre, familiares lejanos con los que no había hablado en años, primos que tenían opiniones, una tía por parte de mi padre que quería que entendiera que, pasara lo que pasara, la familia era la familia. Lo dejé sonar. No estaba ignorando las llamadas porque estuviera enojada. Lo dejaba sonar porque había terminado de interpretar el papel de la persona que absorbe las cosas y lo llama resolución. Las llamadas podían sonar. El silencio era mío para conservarlo. El 17 de noviembre, 2 días después de la boda que no sucedió, Ryan Peterson llamó directamente a David. Transfirió $42,000 de vuelta a mi cuenta de First Midwest esa misma tarde. Incluyó una declaración escrita reconociendo que los fondos habían ingresado a su cuenta conjunta a través de una activación fraudulenta del POA y que los devolvía en su totalidad. También me envió un mensaje personal. Decía, ella también me usó. Lamento haber tardado tanto en ver las cosas con claridad. Espero que Lily esté bien. Lily estaba bien. Lily había estado preguntando cuándo volvería a ver a la tía Ashley, que era la pregunta que temía y para la que no tenía una respuesta clara. Le dije que las cosas eran complicadas en ese momento y que a veces los adultos necesitaban tiempo para averiguar cómo tratarse mejor. Me miró con el pragmatismo inexpresivo de una niña de 7 años que sabe que no está recibiendo la historia completa y ha decidido aceptar la parcial. Dijo, está bien, podemos pedir pizza. Pedimos pizza. Los procedimientos legales siguieron su propio ritmo después de eso. La petición de tutela del condado de Franklin fue desestimada con prejuicio el 20 de noviembre. Desestimada con prejuicio significa que no se puede volver a presentar. Ashley Hayes no puede volver a ese tribunal con la misma demanda.
Marcus Green recibió una suspensión de 6 meses del Colegio de Abogados de Ohio. También se le exigió que devolviera cada $1 en honorarios que había cobrado a Ashley en relación con la presentación de la tutela. Sus 2 anotaciones disciplinarias anteriores combinadas con esta suspensión dejaron su posición profesional en entredicho. La oficina del fiscal general de Ohio abrió una investigación civil formal sobre el uso del poder notarial por parte de mi madre. Brenda Hayes recibió una carta certificada informándole que era objeto de esa investigación y aconsejándole que contratara un abogado. Contrató a alguien de inmediato. La demanda por fraude civil contra Ashley se presentó a finales de noviembre. La audiencia estaba programada para principios de 2026. David estaba confiado. La documentación era extensa. Mi padre, Robert, vino a mi casa el 18 de noviembre. Se sentó en la mesa de mi cocina con las manos sobre las rodillas y los ojos en el suelo y lloró por primera vez que lo vi. Dijo, debería haberte protegido. Sabía que las cosas estaban mal. Y me dije a mí mismo que no me correspondía empeorarlo. Me dije a mí mismo que estabas bien porque siempre parecías estar bien. Esa fue una mentira que me dije a mí mismo y lo siento, Valeria. Me senté frente a él y lo dejé decirlo. Y luego dije, te escucho, papá. Creo que lo dices en serio. Pero aceptar tu disculpa no significa que las cosas vuelvan a la normalidad. Significa que te escucho. Eso es todo por ahora. Asintió. No discutió. No fue la reconciliación dramática que la gente quiere de historias como esta. No hubo abrazo, no hubo lágrimas de mi parte, no hubo cierre de la herida, pero fue real. Y a su manera incompleta, fue más de lo que había obtenido de él en 36 años. Mi madre no vino. Le envió un mensaje de texto a Laura, todavía no a mí, que decía, espero que Valeria entienda que intentaba ayudar. Laura me lo reenvió sin comentarios. Lo leí una vez. No respondí. No he respondido a nada que mi madre haya enviado desde entonces. El poder notarial que figuraba a su nombre fue revocado la semana que regresé a casa del hospital. En su lugar, creé un nuevo documento legal, un fideicomiso revocable que designa a Laura Olson y David Reed como mis representantes en caso de incapacidad. 2 personas que ya habían demostrado lo que harían cuando importaba. Ashley se desvaneció. Supe por mi padre que se había mudado de nuevo a casa de mis padres una semana después de la boda que no sucedió. Que ella y Ryan no se hablaban. Que había estado en silencio de una manera que era desconocida para todos los que la conocían. Ashley siempre había sido el tipo de persona que llenaba habitaciones, que tenía opiniones sobre todo, que nunca tenía problemas para encontrar la cara adecuada para cualquier situación. El silencio era, según todos los informes, nuevo. Me envió 3 mensajes en noviembre. El primero decía que solo había querido proteger a Lily. El segundo decía que esperaba que pudiera entender lo que se sentía al querer algo tan desesperadamente que dejabas de pensar con claridad. El tercero decía que lo sentía y que sabía que lo siento no era suficiente y que no esperaba que respondiera. No respondí. No porque sea cruel, no porque crea en el castigo perpetuo, sino porque hay un tipo particular de disculpa que en realidad es solo una petición para que la otra persona te haga sentir mejor por lo que hiciste. Y yo no le debía eso. Tenía un abogado con un pago inicial antes de que me enfermara. Tenía investigación sobre tutela de emergencia, sobre leyes de adopción, sobre procedimientos de custodia. Lo había planeado. Una disculpa enviada 3 semanas después del hecho no deshacía la planificación. No tengo forma de saber cómo suena ese silencio desde adentro. No busco información sobre ella. No es mi trabajo rastrear sus consecuencias. La ley lo está haciendo. Lo que sé es esto. El 17 de noviembre, mi cuenta de ahorros volvió a estar completa. El 20 de noviembre, mi hija tenía una madre que era la única persona con autoridad legal sobre su vida. El 21 de noviembre, cambié mis cerraduras. El primer domingo de diciembre, me paré en mi sala de estar con Lily y una caja de cartón de adornos que habíamos estado coleccionando desde que tenía 2 años. Teníamos los que vienen de todas partes. Una estrella de cerámica que hizo en una fiesta de cumpleaños cuando tenía 4 años. Un pájaro de cristal que compré el año que me mudé por primera vez de la casa de mis padres.
Un pequeño reno de madera con una cornamenta rota que ella se negaba a tirar porque decía que le gustaba que fuera diferente. Los pusimos todos en el árbol. Llevó mucho tiempo porque Lily tuvo que explicar la historia de cada uno. En algún momento, mientras colgaba una espiral plateada que ella misma había elegido en el supermercado, me preguntó si íbamos a casa de la abuela para Navidad. Lo pensé por un momento antes de responder. No para evitarlo, sino porque quería darle algo verdadero. Dije, este año no, cariño, pero tengo gente realmente buena que nos quiere, y eso es lo que es la Navidad. Ella giró la espiral plateada en sus dedos. Lo pensó. Luego dijo, podemos invitar a la tía Laura. Dije, ya está hecho. Laura vino en Nochebuena y se quedó hasta el día de Navidad. Trajo una cantidad ridícula de comida, un suéter para Lily con un gato que Lily declaró inmediatamente como lo mejor que había tenido, y una botella de vino que compartimos lentamente durante 2 noches de conversación que no tuvieron nada que ver con abogados, registros bancarios o nadie llamado Ashley. Fue, para ser precisos, una buena Navidad. Me habían llamado la fuerte toda mi vida. Se decía como un cumplido. Se decía como una razón para esperar más de mí y dar menos a cambio. Se decía como una forma de hacer invisibles mis necesidades sin negarlas técnicamente. Ahora sé que la fuerza a la que la gente se refería era real. Pero nunca fue una razón para dejarme sola en una habitación de hospital. Nunca fue una razón para llevarse a mi hija. Nunca fue una razón para ceder mis ahorros mientras estaba con un ventilador. La fuerza no es un permiso. No es una señal de que no necesitas gente. No es un contrato que dice que el fuerte puede ser usado y no cuenta. Revoqué el poder que había dado a personas que no se lo habían ganado. Dejé de devolver llamadas que estaban diseñadas para hacerme sentir responsable de la culpa de otras personas. Dejé de asistir a las actuaciones familiares donde mi papel era absorber, perdonar y hacer posible la reunión fingiendo que todo estaba bien. No hice esto con ira. Lo hice con la claridad particular que surge después de que casi mueres y luego observas a las personas que deberían haberse quedado sentadas en una habitación de hotel en Savannah pidiendo servicio de habitaciones. Me quedé con las personas que se quedaron. Dejé que el resto se callara. Lo más difícil no fue sobrevivir a la UCI. Fue sobrevivir a la creencia de que la familia siempre es segura. Me llevó 9 días en un ventilador y $42,000 y una solicitud de tutela y una firma falsificada para finalmente entender. El amor no se prueba apareciendo cuando es conveniente. Se prueba apareciendo cuando cuesta algo. Ashley me mostró quién era. Mi madre me mostró a quién eligió. Laura me mostró quién se quedó. Elijo construir mi vida alrededor de las personas que se quedaron. Si estás escuchando esto y has sido el fuerte, el confiable, el que lo maneja, el que todos asumen que estará bien, quiero que sepas algo. Tienes derecho a pedir ayuda. Tienes derecho a tener gente de tu lado. Tienes absolutamente derecho a dejar de llamar a la traición, familia. Mi nombre es Valeria Ayes. Tengo 36 años. Soy gerente de proyectos, propietaria de una casa y madre soltera de una niña pequeña que actualmente lleva un suéter con un gato y discute conmigo sobre si los renos con una cornamenta son realmente mejores que los renos normales. Tiene razón. Sinceramente, cuídense. Y la próxima vez que alguien les diga que ser fuerte significa que no necesitan nada, recuerden que no es fuerza lo que están describiendo. Es un favor que les están pidiendo que hagan por ellos. He terminado de hacer ese favor.